Aquí, bai, venga, eskerrik asko. Egunon denoi, eta eskerrik asko etortzeagatik eta gurekin egoteagatik. Buenos días a todos y a todas y gracias por acompañarnos en esta rueda de presentación de Futurland, Observatorio de Prospectiva de Empleo y Tendencias Ocupacionales en Euskadi. Me acompañan a mi izquierda Borja Velandia, director general de Lanbide, y Javier Ramos, director o responsable del Gabinete Técnico de Lanbide, que junto conmigo les vamos a intentar explicar el proyecto Futurland. Futurland es una herramienta que el Servicio Vasco de Empleo Lanbide pone a disposición de toda la sociedad y que valoramos muy positivamente. Hace 15 días ya, en una intervención de la Sailburu Artolazabal, ya anunció la creación del Observatorio de Prospectiva de Empleo y Tendencias Ocupacionales en Euskadi, denominado Futurland, gestionado, como decía, desde Lanbide y que hoy les vamos a presentar. Vamos a intentar ponernos un poco en contexto. Un estudio de la Universidad de Oxford refleja que el 47% de las profesiones actuales desaparecerá en la próxima década y que el 90% de las profesiones requerirá nuevas competencias, y entre ellas destacan especialmente las digitales. De ahí que veamos la necesidad de realizar estudios de prospectiva en el ámbito del empleo. ¿Y por qué estimamos que es importante tener esta visión de perspectiva? Pues porque creemos que si somos capaces de visionar hacia dónde van a ir las demandas de nuestras empresas, seremos capaces de formar y preparar a nuestras personas para cubrir esos puestos de trabajo que pueden crearse. Esto, evidentemente, no es una ciencia exacta. Se tratan de prospecciones que dependen muchas veces de muchos factores cambiantes, pero que sirven para trabajar sobre escenarios factibles. En este caso, Futurland, este Observatorio de Prospectiva de Empleo y Tendencias Ocupacionales en Euskadi, cuenta con proyecciones del empleo en sectores económicos y ocupacionales de Euskadi hasta el año 2030. Pero no es algo cerrado. Esta prospección irá cambiando y adaptándose progresivamente. Es decir, es una herramienta viva que permitirá conocer las perspectivas en cada momento. Para nosotros, como Gobierno, como Departamento de Empleo y Políticas Sociales, su importancia es enorme. Contamos con una herramienta que permitirá la toma de decisiones más eficaces en materia de políticas de empleo y formación, por ejemplo. Poder adelantarnos nos parece fundamental. Contar con una perspectiva plausible es dar un paso adelante. Futurland no solo servirá de apoyo para nosotros, para las instituciones. Al ser presentada en forma de página web, como luego vamos a poder verlo en abierto, será también una herramienta útil para todas las personas que decidan consultar esta información ante la toma de decisiones personales. También, para las empresas, puede ser una fuente estable de información. Se trata, en definitiva, de un bien común. Futurland es un instrumento clave para la obtención de información temprana sobre la demanda de trabajadores de las empresas vascas y para los potenciales desajustes futuros respecto a personal cualificado en el mercado laboral de nuestro país, con un enfoque en las ocupaciones y en los sectores económicos. Busca erigirse en una web de interés para todas aquellas personas y organizaciones que precisan de información útil sobre la demanda futura de profesionales en las empresas, así como de otra información relevante sobre las principales tendencias que afectarán al mercado de trabajo del futuro. Como conclusión, por mi parte, Futurland nace con la vocación de ser una oportunidad para generar y gestionar mejor la información. Información útil, de calidad, objetiva, coherente y regular, para aumentar los niveles de adaptación y ajuste de las políticas de empleo y de formación a las necesidades actuales y futuras del mercado de trabajo. Y sin más dilación, le voy a ceder la palabra a Javier Ramos y luego a Borja Velandia para que, como responsable del Gabinete Técnico de Lanbide, nos realice esa demostración, en este caso en tiempo y forma, ¿no? Para que lo podamos ver
y luego a partir de ahí podemos entrar también en un turno de preguntas. Muy bien, Egunon. Para que no hagáis un acto de fe o demasiado acto de fe, vamos a ver cuáles son los contenidos de la página web. Deciros con antelación que anticipar el futuro es imposible. Lo que hemos hecho es trabajar con modelos econométricos y proyecciones que nos permitan, basándonos en información económica y en fuentes administrativas y datos estadísticos, poder hacer esas proyecciones, como decía Marcos, en los ámbitos de ramas de actividad y de grupos ocupacionales. Los antecedentes tienen su origen en un proyecto europeo en el que el Servicio de Empleo participó hace 2 años. Es un proyecto Erasmus+, en el que con socios, universidades europeos y otros servicios de empleo estuvimos analizando la posibilidad de contar con modelos de prospectiva. Existen en otros sitios. El modelo en el que más ha inspirado es precisamente en un Länder de Alemania, en Hessen, y vimos que era viable. A partir de ahí, y contando con los inputs de nuestro Gobierno, Dirección de Economía, Operaciones Estadísticas y Registros Administrativos, vimos que es posible. Entonces, con ese comienzo, partiendo de datos económicos, cuentas económicas, juntando aspectos de ramas de estadísticas y de registros administrativos, lo que podemos ofreceros hoy es una proyección del empleo a 2030. Y como comentaba también Marcos, se hace de una forma muy intuitiva, muy sencilla. Se puede entrar por sectores, se puede entrar por ocupaciones o por mezclas de ambos conceptos. Lo que vais a ver en las páginas es una información que desde el principio ya os invita a moveros por ella. Si he clicado sectores, lo que vais a ver es los nombres de los sectores debajo de cada una de las informaciones y los valores que va a tener. El valor actual, en este caso, es al cierre del 2015 y la proyección de empleo de esos sectores al 2030. Podríais preguntar, pero eso no son todos los sectores. Evidentemente, aquí tenéis los más significativos, los que ocupan el mayor volumen de empleo. Si simplemente movéis el scroll y navegáis, vais a poder seleccionar los sectores en los que estéis interesados. Se parte de una foto fija de cuál es la situación en 2015, cuál es la situación de empleo en ese sector, y a partir de ahí podéis hacer la selección en los sectores en los que estéis interesados. Entonces, no sé, en cualquier caso podéis elegir cualquiera de ellas, aquellos, como os decía, que podáis estar interesados y sencillamente, bueno, pues ver qué es lo que os devuelve. Entonces, todos los sectores van a tener la misma información, todos están estructurados de la misma manera y sencillamente lo que vais a ver es una información muy práctica. El histórico previo, que es lo que hemos tenido en Euskadi en empleo en los años previos al 2015 y a partir de ahí qué se espera que ocurra hasta el 2030, cuáles son las variaciones de empleo que vamos a tener. La obtención de la información incorpora, además, de acuerdo con los cumplimientos de la política de igualdad, información por sexo. Se puede analizar cuál es la previsión de distribución de ese empleo. En este caso hemos seleccionado maquinaria y equipo, que es lo que se prevé desde una actual situación de aproximadamente, dejadme que lo mire con más precisión, de 21.000 empleos hasta el 2030 de 20.600 empleos en maquinaria y equipo. ¿Cómo se va a distribuir por sexo? Y luego vais a ver un tema, yo creo que cada vez más interesante. Hemos entrado por un sector, el de maquinaria, y podemos ver los grandes grupos ocupacionales cómo van a distribuir ese empleo. Si va a haber más de cada uno de los perfiles que veis aquí. Pero para los investigadores o simplemente para la curiosidad de cualquier ciudadano, tú tienes la opción de generar una información quitando y poniendo cada uno de los valores. En un momento determinado puedes construir la información que tú quieras. Lo que no varía es el conjunto de la información, de qué parto y a qué llego. Y simplemente puedes quitar y poner información. Siempre, además, toda la información viene contrastada con las situaciones de cuáles van a ser las proyecciones del empleo con el actual registro de contratos. Esta situación, que lo veis desde una entrada que llamamos sectores, la otra cara de la moneda es entrar por ocupaciones. Quizás es un poco más reconocible por nosotros. Las ocupaciones son un poco más familiares. Aquí tenéis en un primer vistazo esos 9 grupos ocupacionales más significativos. Sigue la misma lógica. Podéis ver cuál es el comportamiento de esos grupos ocupacionales en 2015 y seleccionando cualquiera de ellos, en un momento determinado podéis elegir un grupo ocupacional, el que os parezca, a partir del cual vais a ver cuál es el comportamiento tendencial al 2030. Exactamente como os he comentado antes. Cuál es la proyección a partir del 2015 al 2030 y cuál es la situación previa de la que hemos partido, que hemos tenido hasta el año 2015.
De ese grupo ocupacional, igualmente, cómo se va a distribuir la presencia por sexo. Podemos, al revés de lo que hemos visto antes, no ver el empleo en ese grupo ocupacional, sino ahora ver los distintos grupos ocupacionales qué protagonismo van a tener sobre ese empleo. Si os habéis fijado, hemos cogido en este caso el profesorado de primaria. Lo más seguro es que la presencia del empleo va a estar en el sector educación, por eso veis esta representación tan amplia. Y como hemos visto abajo, podéis ir quitando y poniendo distintos componentes de tal forma que construyáis las gráficas que vosotros queráis. Así, de tal forma que personas, ciudadanos corrientes o investigadores pueden llegar a tener esa información. Marcos comentaba que la situación es una página de dimensionamiento, de crecimiento. En estos momentos lo que aprovecha son proyecciones no solo hechas por este modelo econométrico, sino también por las proyecciones que Europa, a través del CDFOP y Skills Panorama, ha proyectado. En este caso, clicando en ese concepto de ficha, podéis ver las proyecciones europeas, en este caso a un periodo temporal más corto, a 2025, y lo que os permite ver es el grupo ocupacional en el que encaja el profesorado, qué comportamientos va a tener. Un elemento muy valioso que ofrece esa proyección europea, y entenderlo como una proyección europea. Este no es un matiz específico ni para Euskadi ni para un país miembro, es para el conjunto de Europa, es que ofrece información de competencias. Nos va a estar diciendo cuáles son las expectativas a 2025 en aspectos organizativos, tecnológicos, y que son muy valiosos para la planificación de políticas activas, para la orientación futura. Entonces, incorpora no solo una información propia del modelo econométrico que hemos definido, sino una conexión con proyecciones europeas en esta misma naturaleza. Podéis entrar por sectores, podéis entrar por ocupaciones, pero si alguien quiere hacer una mezcla de cualquiera de esas situaciones, simplemente tiene que entrar a ese concepto que es mi observatorio y seleccionar aquello que le pudiera interesar. Podéis seleccionar una, varias de ellas, y sencillamente os devolverá. Además, ya veis que estamos en una conexión en abierto, y la verdad es que la devolución de la información es muy rápida. Se generan unas gráficas enseguida de cuál es la situación. Sectores os permite un análisis entrando por la puerta de las principales ramas de actividad, ocupaciones, los principales grupos ocupacionales, y a partir de ahí podéis hacer combinaciones de ambos. Se tiene un punto de ruptura, que es el año 2015, cuál era la situación de Euskadi, una proyección al 2030 y toda la serie histórica. La podéis consultar año a año, periodos de 5 años o simplemente la visión del año 2030. Esta página es muy complejo en estos momentos asegurar que esto vaya a ocurrir. Hemos hecho una proyección en base a esos modelos econométricos y a esa realidad. Si no existieran comportamientos disruptivos, cosas que no podemos prever, esta es una tendencia muy segura. A partir de ahí, ¿qué entendemos que nos puede ayudar a tener esa base sólida? Sencillamente que estemos abiertos a la sociedad, a la investigación. Hay un capítulo dentro de Futurland que es el de noticias. Noticias, en realidad, es un repositorio de toda aquella información cualitativa que se mueve en el ámbito de la prospectiva y que afecte al ámbito del empleo. Entonces, podéis acceder a distintos documentos que en estos momentos están opinando sobre esa situación. ¿Cuál es la trayectoria o el desarrollo futuro de Futurland? Tener actualizaciones cada 2 años del modelo econométrico, pero de una forma viva, incorporar la información que la sociedad, en este caso en Euskadi, clúster, asociaciones empresariales, universidades, nos puedan aportar sobre este fenómeno. De tal forma que en esta sección, disculpar, la de noticias, vais a poder consultar todas las aportaciones que sean significativas en este ámbito. Simplemente, antes os he mencionado Skills Panorama. A través de este enlace podéis acceder a la información que CDFOP ha proyectado para el 2025 en los distintos grupos ocupacionales. Lo vais a encontrar en inglés, más cómodo que lo hagáis a través de nuestra propia página web y además vinculado a los grupos ocupacionales y a la información que tenemos de Euskadi. Y luego, para que, como os decía, hicierais los actos de fe que consideréis, pues aquí en la sección de sobre Futurland podéis ver las distintas antecedentes y componentes metodológicos que explican cómo se ha construido este fenómeno, esta página web, y cuáles son las distintas fuentes de información, metodologías y experiencias previas en las que nos hemos basado. El acceso, como habéis podido comprobar, es a través de la página de Lanbide. En estos momentos ya en el scroll inicial lo podéis ver y pues el acceso será muy sencillito y está a vuestra disposición desde ayer a la tarde. Muy bien.
Pues qué ricasco, Javier. No sé si Borja quieres añadir algo y antes de pasar las preguntas. Bueno, forma parte esta herramienta que ponemos hoy en público de un esfuerzo que queremos hacer desde Lanbide de poner a disposición de las distintas personas que son usuarias de nuestros servicios herramientas útiles para definir y diseñar una estrategia personal sobre hacia dónde tiene que ir su formación. Forma parte también del resto de trabajo que se hace en el conjunto de la organización, porque como vemos en este tipo de herramientas, el futuro se nos hace incierto a los que hoy tienen trabajo y también a los que no lo tienen. De alguna manera lo que pretendemos es que esa orientación responda realmente a lo que creemos que va a pasar. Y como decía Javier, no tenemos una bola en la que poder acertar, sino simplemente un esfuerzo metodológico de cómo acercarnos a ese futuro incierto al que tenemos que enfrentarnos todos. Y dentro de esto, Lanbide también va a ser receptora de lo que hoy gestiona Obetus a través de la formación continua, y desde ese punto de vista, tanto como ocupados como desocupados, necesitamos orientar la formación para que obtenga las mejores cotas de empleabilidad, que al final es el objetivo de Lanbide y es el objetivo que persigue el Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Creemos que esta herramienta puede ayudar y el esfuerzo que se ha realizado desde el Gabinete en colaboración con otras entidades en este marco europeo, pues yo creo que merece la pena porque va a aportar este factor nuevo de hacia dónde va a ir el mundo en una dinámica viva y mantenida con la experiencia que queremos hacer de cada 2 años volver a replicar. Esperemos que sea útil y esperemos que nos ayude a que la empleabilidad de los y las vascas pues mejore de aquí en adelante, y en ese sentido pues el esfuerzo de nuestra organización para que así sea. Quedamos, como decía Marcos, a vuestras preguntas. Sí, a ver. No, luego igual con Leire vemos, ¿no? En el gabinete tenemos a alguien que podemos... Igual luego te podemos atender, ¿eh? Vale. Bueno, te invitaría a usarla, ¿eh? Es que en estos momentos estamos hablando de 32 grupos ocupacionales y poder concluir en estos momentos algo pues, taxativo, qué es lo que va a pasar, todas van a tener su protagonismo. Y yo creo que lo que va a pasar en Euskadi es una corriente que está pasando en el mundo. Probablemente los procesos organizativos y procesos de aplicaciones tecnológicas tengan más impacto en la industria, y algunos aspectos de ocupaciones industriales se vean reflejados como ciertas bajas. Lo cierto es que se aprecia que la mayor parte de los puestos de trabajo que tengan una base de cualificación alta van a ser más protagonistas de futuro. El sector servicios, sin ser el mayor protagonista, va a ser el que mayor volumen de crecimiento va a tener, y se aprecia también, aunque no hay que llegar al 2030, cómo se van a hacer procesos de regeneración de la propia administración. Muchos de los ámbitos ocupacionales vinculados a la sanidad, a la educación, empiezan a verse en los próximos años que van a tener una tendencia de crecimiento por procesos de sustitución, lo cual denota que el modelo está bien construido. Pero te invitaría, porque es muy prolijo entrar a detalles de ocupaciones, y es precisamente el valor que tiene la página, es entrar a detalles y poder ver qué tipos de grupos ocupacionales son los que van a tener mejor comportamiento. Y otros, aunque pudiera tener pérdidas de ocupación, no debemos verlo como una situación negativa. Muy probablemente también el conjunto de personas demandantes de esos empleos también esté cayendo. El proceso de sistema educativo y preparación de esta gente va a estar también en esta corriente. Habrá menos gente con esta formación, cualificación, y más con la que la expectativa de crecimiento pues tengamos ahí. ¿Perdón? Sí, sí.
Yo te diría que casi, bueno, con 10 minutos tú y yo previos podías haber hecho tú la presentación. Es muy intuitiva, solo tienes que buscar si quieres hacer una entrada por sectores. Los sectores son ramas de actividad que tú puedes elegir. Además, ya has visto que las denominaciones son estándar, es OIT, y las ocupaciones son grupos ocupacionales. Hemos respetado estándares de clasificación, a veces vienen literales muy largos y vienen pues un conjunto de ocupaciones, pues porque 30 grupos ocupacionales a veces tienes que ponerle muchos apellidos. A ver si la encontramos. El sector... ¿Me ayudáis, eh? En este caso... Esta, por ejemplo, podéis... ¿Quieres decir el grupo ocupación? Discúlpame, estamos en un grupo ocupacional. Aunque suene a ocupaciones, es una rama de actividad, ¿eh? Luego puedes ir por el camino de las ocupaciones y elegir una ocupación que, bueno, por su terminología se adapte a lo que tú estás comentando. Las proyecciones al 2030, en estos momentos, en esa rama de actividad, en Euskadi, en el año 2015, había aproximadamente 5.198 personas. La previsión a 2030 es que haya 6.585. No es mucho el crecimiento, pero bueno, partimos también que parece que es un volumen de profesionales de sector que ocupa profesionales no muy significativo. La distribución por sexo, ahí ves cuál va a ser. Va a haber algo más de presencia de mujeres en ese reparto de los 6.000 puestos de trabajo que de hombres. Y los grupos ocupacionales, hemos entrado por sectores, tú nos has dicho que cojamos estos. Los grupos ocupacionales que van a ser los protagonistas de esos 6.000 puestos de trabajo sois los que ves aquí. El más significativo es el de técnicos, técnicas, profesionales, científicos. El nombre no te asustes por lo que ves, es la clasificación estándar, es decir, los periodistas en este caso estáis englobados en ese tema. Pero si quieres ir hacia aquí abajo, puedes ir viendo cómo se construyen esos 6.000, quitando y poniendo grupos ocupacionales y en un estudio igual más relativo quedarte con los que te interesan. Si hubieses entrado tu pregunta por el de grupos ocupacionales, seguramente que hubiésemos encontrado los profesionales del periodismo en alguna parte. Os digo que me ayudéis, porque si no... Seguramente que estará en técnicos y profesionales de alguno de esto, que al desagregar van a ir apareciendo. Ahí es donde tienes que ir buscando y vas a tener unas tendencias. Tened en cuenta un detalle. Para construir estos modelos econométricos se parte de información económica. Se ve cómo va a crecer el Producto Interior Bruto, se ve cuál es el protagonismo de las distintas ramas de actividad, se ve cuál es el comportamiento del empleo en cada una de ellas y así se puede proyectar. Poder proyectar grupos ocupacionales a una desagregación de 2 dígitos que nos llevaría, por ejemplo, a 90, pues tendríamos unos niveles, unos márgenes de errores elevadísimos. Si el combustible, la gasolina que alimenta este modelo son contratos y son el censo de mercado de trabajo, es una operación estadística del departamento, tiene ciertas limitaciones, esas son el mínimo común denominador. Eso es hasta donde podemos llegar. No obstante, estamos hablando de 30 desagregaciones, grupos ocupacionales y sectores, que es muy prolija, es muy profunda. Pues la tenías en la primera página. Pues Euskadi en estos momentos, en el 2015, tenía unas proyecciones de 888.000 y se prevé el 2016, vamos a pasarnos 17, en torno a los 910.000 y vamos a llegar a los 995.000 según esta proyección. Lo puedes, en el momento que tengas acceso a un terminal, lo ves, la conexión a FutureLAN está abierta. Eso suena. Es prácticamente lo que tenemos ahora, ¿no? De afiliación en estos momentos. Somos cautivos de las clasificaciones estandarizadas, es decir, la leyenda, el nombre que viene ahí
probablemente haya que saber qué estoy metiendo ahí. Es decir, no sé, tú que vienes del sector de la comunicación, probablemente ya en el futuro pues no se llame periodista, haya otra terminología. Sin embargo, esa clasificación estándar, ahí es donde cargaremos a ese nuevo profesional, se llame como se llame. Es decir, las clasificaciones nos obligan a tener ciertas etiquetas, lo cierto es que esto no contradice. Es decir, lo que va a haber ahí serían profesionales que se llamarán como se tengan que llamar, que realizarán competencias muy probablemente diferentes a las que desarrolláis ahora vosotros y que los saldos, los volúmenes, sí que hay que tener en cuenta estos. Lo que no decimos aquí es si estamos hablando de jornadas completas, jornadas parciales, de competencias, pero estos serían los volúmenes de empleo que se prevén. Se puede incorporar a medio plazo niveles de cualificación. En la medida que incorpores mayores componentes, el nivel de error lo vas aumentando. Ahora bien, si en estos momentos estamos viendo que los técnicos de apoyo son los que más protagonismo van a tener en determinados sectores, los que veamos, estamos hablando de técnicos de apoyo. Eso, en traslación al sistema educativo, suelen ser grados universitarios o grados superiores de FP. Evidentemente que es una herramienta de consulta y de apoyo a las decisiones del sistema educativo, porque aquí empiezas a ver las huellas. Si tengo ocupaciones de poca cualificación, muy probablemente no tenga que hacer un esfuerzo universitario o un esfuerzo de formación profesional de grado superior. Quizás tenga que hacerlo pues, en formación para el empleo. Sí que es una herramienta muy útil, muy válida para las planificaciones del sistema educativo. Junto con otras, Beatriz, que estamos en estos momentos también analizando y con el propio Departamento de Educación, trabajando pues precisamente para intentar, ¿no?, llegar a casar, ¿no?, que esa oferta formativa o donde nuestros jóvenes, ¿no?, tienen que labrar su futuro, pues salgan ya con una base que sepamos que van a intentar o van a tener esa inserción laboral, ¿no? Yo creo que además hay un elemento importante. El mundo universitario ha pasado de un formato de licenciaturas a un formato de grados. Están cambiando también la manera de enfocar y aunque sigamos hablando de pues, cualquiera de las carreras universitarias que tenemos hoy, tienen poco que ver en la manera de implementarlas con lo que teníamos hace 4 o 5 años. Yo creo que esa es un poco la reflexión que se estaba trasladando, ¿no? Esto que estamos viendo no dice que el ingeniero no va a ser ingeniero, dice más bien que el tipo de ingeniero que vamos a necesitar en ese futuro va a tener unas competencias que en muchos casos hoy no las tenemos todavía presentes. Pero si algo está teniendo el modelo educativo y el modelo digamos, de actividad empresarial es que esa evolución tiene que ir acompasada. Si no, se nos producen determinados tipos de agujeros que a veces son esas alarmas de que necesito gente formada en algo. Y esa formación puede ser básica, donde entonces sí estaríamos hablando de modelo educativo, y a veces una formación complementaria. Y entonces ya estamos hablando de otros modelos, bien sea a nivel de grado, bien sea a nivel de formación ocupacional, donde entran precisamente esas herramientas más adaptadas al caso concreto, ¿no? Hoy mismo nos estamos encontrando con que con una formación básica determinada, FP en rama industria o lo que sea, pues luego la empresa necesita una adaptación más a sus propios espacios de formación, a veces porque trabaja con un sector donde el grado de, digamos, de secretismo de sus mecanismos de trabajo pues exige que solo sean sus personas las que se formen, otras veces pues porque realmente necesita ser punta de lanza en determinada materia, ¿no? Y ahí estamos trabajando en consonancia con centros de formación y también con empresas, buscando la adaptabilidad de esa teórica formación genérica que sería la que te da el sistema educativo a lo que la empresa está demandando ya en puesto de trabajo, ¿no? Que es un poco como nos pasa en el ámbito de la investigación pura a la investigación aplicada al mundo que conocemos en productos y servicios, pues hay que hacerla decantar, ¿no? Y eso es un poco lo que se plantea. Para nosotros esta herramienta nos va a ayudar a que toda la parte que depende del ANVIDE de formación ocupacional o formación para el empleo pues sean herramientas realmente orientables
hacia ese futuro. Nosotros tenemos que intentar que nuestra gente evolucione en su perfil formativo para adaptarse a lo que va a tener más empleabilidad, y en ese sentido pues, es una herramienta tremendamente útil, ¿no? No necesariamente, porque afortunada o desgraciadamente el colectivo que forma parte hoy Lanbide y el colectivo que estamos en el mundo laboral no solo somos jóvenes y no tan jóvenes. Y estamos viendo que la situación actual va a evolucionar en un periodo relativamente corto para la vida de una persona. Ese horizonte del 2030... pues hombre, a algunos nos va a pillar ya un poco lejos, pero a otros les va a pillar todavía plenamente activos, ¿no? Y entonces te está diciendo si tu actividad profesional va a tener una evolución o no. Y lo que te está poniendo en manifiesto es que con independencia que tengas hoy un trabajo, necesitas hacer un esfuerzo de adaptación hacia ese mundo futuro para que sigas siendo igual de empleable que lo eres hoy. Yo creo que esa es un poco la virtualidad que tiene la herramienta. Y entre las 138.000 paradas que en estos momentos tenemos inscritas en las oficinas de Lanbide, evidentemente hay perfiles profesionales que habrá que adaptarlos a estas tendencias. Por lo tanto, en esos 138.000 no solo tenemos desempleo juvenil o paro juvenil, tenemos también parados de larga duración, tenemos parados mayores de 45 años, tenemos mujeres, tenemos un poco un espectro amplio, ¿no? En el cual nos va a venir, como decía al principio, es una herramienta que nos va a venir muy bien para tomar y enfocar a esas personas que están ahí y que por lo que sea, pues bueno, decidieron libremente, ¿no?, una formación en su día, y que hoy precisamente pues igual es obsoleta y donde nosotros le tenemos que habilitar de otras competencias que les pongan otra vez activos en el mundo laboral, ¿no? Ese es un poco el objetivo de lo que nos puede ayudar esta herramienta, junto con otras que no descartamos y que estamos analizando, ¿no? De hecho, lo ha comentado en su momento Marcos y Borja. No es una herramienta que quiera ocupar un espacio y que no deje espacio al protagonismo de la sociedad, todo lo contrario. Lo que se está buscando en estos momentos es que esta página, con su valor cuantitativo y cualitativo, incorpora aportaciones de la sociedad. Esa sección de noticias es la que durante los 2 próximos años va a estar viva. Si en estos momentos asistimos, y está pasando en Europa, incluso aquí, a una cierta efervescencia hacia la prospectiva, lo que buscamos es que sectorialmente, ocupacionalmente, aquel que desde el ámbito universitario, sectorial, un clúster, tenga una opinión versada, nosotros vamos a intentar que su información y su informe esté aquí, de tal forma que la lectura crítica, yo creo que en estos momentos de Euskadi, si algo le puede caracterizar, es que accedemos a información y somos consumidores críticos. Podamos ver unas proyecciones cuantitativas junto con unas valoraciones cualitativas sectoriales, universitarias, etc. Discúlpame. Una cosa es que intentemos, y así lo tenemos, ¿no?, en esta legislatura, más y mejor empleo, ¿no?, que intentemos trabajar, que evidentemente los contratos que se produzcan, ¿no?, en esa relación empresa-trabajador cada día sean mejores, ¿no? Y otra cosa es que ahora mismo las empresas pues estén ofreciendo determinados puestos que se llegan a cubrir pues por perfiles muy cualificados en unas circunstancias pues no deseadas, ¿no? Por eso, como digo, nuestro reto, ¿no?, en esta legislatura precisamente es que haya más empleo, pero ese empleo que se pueda generar de más calidad.
está basado, como os decía, en proyecciones económicas, de proyecciones del PIB. ¿Qué puede pasar? Pues que en ese periodo que has observado el crecimiento del PIB y lo que arrastre de crecimiento económico sea más lento, más bajo que el que estamos ahora. A tu primera entradilla, la de no vamos a recuperar, yo creo que no vamos a recuperar. No solo porque lo diga el modelo econométrico, casi me mojo a nivel personal, las situaciones que estamos viviendo ahora de un mercado de trabajo en el que el protagonismo de procesos organizativos, tecnológicos, pues apuntan a que los volúmenes de empleo van a ser menores, sencillamente porque nos vamos a apoyar más en estos conceptos. Pero tampoco parece que sean tan dramáticos. Ten en cuenta que muy probablemente la población de Euskadi en ese momento pues hasta puede ser ligeramente inferior a la que tenemos en estos momentos, con lo cual niveles de actividad, niveles de ocupación, podríamos decir que estaríamos en unas situaciones parecidas a las de los años 2006, 2008. No obstante, esto hay que verlo, como comentaba Marcos, desde una óptica de es un modelo econométrico, está basado en los mejores inputs posibles. Estamos trabajando con universidades, la Universidad Autónoma, con CEPREDE, con organismos de proyección que los distintos gobiernos, estatal, autonómicos, confían, pero no estamos exentos de que determinados comportamientos, crisis, no sé, pandemias, cualquier circunstancia puedan modificar el modelo. No obstante, a tu pregunta, pues muy probablemente no se recuperen los volúmenes de empleo y esas cifras pues tendremos que verlas desde una óptica más fina, más cualitativa. ¿Son a jornada completa? ¿Son a jornada parcial? ¿Qué escenario en el 2030? Ahora es demasiado aventurado. Eskerrik asko y nos vemos en la próxima. Vale. Agur.